Dios mío, ya se me fue la mitad de la clase. Bueno, se me olvidó. Una disculpa. Ok, ¿se entiende hasta acá el punto número 8? Sí, profesora. Bueno, tenemos que dimensionar esos rasgos para poder incluirlos en el trabajo. Ok. Bueno, después tenemos el punto número 9, nos habla de qué tanto está dispuesto el paciente para facilitar el cambio. Y esto pues va a tener que ver directamente con los recursos, fortalezas y oportunidades que tiene este paciente, ¿sí? Para poder aprovecharlos en el tratamiento. Entonces, por ahí empezamos a indagar cuestiones tales como qué ha hecho hasta el momento para hacer frente al problema o revisar qué estrategias han fallado, cuáles han mostrado un éxito parcial y cuáles pueden ser útiles. Y aquí tenemos que hacer, por ejemplo, una consideración. Si tu paciente lleva varios tratamientos y llega y te dice, no, es que sabe que yo no me he sentido cómodo con ninguno de los o las psicoterapeutas que he estado. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podrían indagar esto? ¿Cuáles son las estrategias que han fallado? ¿Cuáles han mostrado éxito parcial? ¿Cuáles nos pueden ser útiles? Ajá. Más allá de un estado emocional de me cayó bien, me cayó mal, que es básico, es fundamental, pero ¿cómo podemos indagar esto? ¿Cómo se les ocurre que podemos indagar esto? No sé, se me ocurre como preguntarle como tal, ¿qué, Oh, Dios mío. ay, Sí, ¿qué es lo que te recomendaron? No sabría cómo decirlo, hacer y preguntarle si lo llevó a cabo bien, o sea, de tal manera que tal vez quien no lo hizo bien fue pues el paciente. Entonces, de ahí basarnos para, ay, no, perdón, me confundí un poco. está interesante, ok. Jimena. ¿Podría ser preguntarle primero el por qué no se siente cómodo? Sí, ayudaría, claro. Sí. Salma. No sé, maestra, se me ocurre que podríamos preguntarle qué fue lo que hizo después de, del evento traumático. O sea, qué acciones tomó, qué, si fue a terapia, preguntarle, indagar más, ¿qué te pareció la o el terapeuta? ¿Te gustó, no te gustó, no te sentiste cómodo? O sea, pero lo primero sería eso, ¿no? ¿Qué hiciste después de? Ok. Ok, nada más acuérdate que en el ejemplo hipotético ya te dijo, no me he sentido cómodo, no me he sentido bien con mis últimos 3 psicoterapeutas, no lo hicieron bien, no están trabajando bien, no encuentro a alguien que pueda trabajar bien conmigo, ¿no? Partimos de ahí, pero bien, eso serviría mucho para ubicar, por ejemplo, estas que veníamos viendo anteriormente, los factores de vulnerabilidad, perdón, y los de déficit, ¿no? Porque ahí checas tú cómo se relaciona y cómo puedes entrar de una mejor forma. Bien, Salma, ok. Luego tengo a Silvina. Sí, no podría ser como, o bueno, retomé lo que decía Diana y preguntarle directamente como qué actividades le han funcionado para tratar como lo que nos está pidiendo a nosotros, que haya vivido antes con otro psicoterapeuta. Ok. Y si resulta que tienes a una persona con un fuerte grado de histeria y te está diciendo, no, pues es que a mí lo que me gusta es seducir, compararme, tener relaciones triangulares. Y entonces, ¿qué? ¿Le vas a entrar tú a todo eso? Pues con tal de que funcione la cosa, ¿no? Pero bueno, es buena idea, Silvina, eso sí. Pero pues finalmente acuérdense que no siempre nos lo va a decir de manera muy concreta el paciente. Entonces nosotros tenemos que indagar también más allá de las preguntas evidentes, ¿no? Muy bien. Luego tengo Diana Laura, Montserrat y Milton. Sí, maestra, ya pensé como que un poquito más. Y podría ser
preguntarle por qué cree él que no funcionó esa determinada actividad o esa determinada, lo que estaba tomando. Y el paciente en su discurso nos va a poder decir también lo que él piensa que estuvo mal de él mismo, o no sé, eso se me ocurre. Ujú. Ok, luego por acá dice Ana Brenda, el motivo por el cual dejó la psicoterapia. Ujú, ok. Bueno, sí. Laura. Al igual podría ser que nos describa en qué punto pues no le gustó cuando tomaba la terapia y ahí podemos pues analizar cada punto, o sea, sí, ¿no? ¿Qué fue como qué comentario o qué le hizo sentirse incómodo? Ujú. Sí, 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 sí. Montserrat. Podría ser que indaguemos más acerca de qué tipo de corriente psicológica fue el con la que trabajó con sus terapeutas anteriores, como identificar qué corriente para conocer qué técnicas o qué estrategias llevaron a cabo ellos que el paciente o el usuario dice que no le sirvieron. Entonces, para abordarlo desde otra corriente psicológica o canalizarlo con alguien que maneje otra corriente psicológica diferente a la que ya trabajó. Ok, me gusta, Montserrat, bien, porque ahí pues de alguna forma también se trata de reconocer las limitaciones de uno como terapeuta, muy bien. Sin embargo, pues el paciente no es el que es especialista en las corrientes o en los tipos de psicoterapia que pueden sobrevenir, ¿no? Entonces, finalmente, si él te dice, no, pues es que era psicoanálisis y a mí me daba mucha pereza regresar a mis conflictos de niño, yo lo que quería era trabajar, pues mi conflicto presente. Ustedes ya van a tener una clara idea entonces de cuál paradigma pueden utilizar, que es cuál. De hecho, tienen dos opciones. ¿Cuál usarían? Si es un conflicto actual. Gestalt. Exacto, Valeria y luego Ana Brenda. Muy bien. Milton. En este caso, pues, por ejemplo, si se presenta, nosotros como psicólogos tenemos también esa responsabilidad de fijarnos respecto al historial médico, por ejemplo, también en este caso, el historial del paciente. Por ejemplo, si como mencionábamos que ya había sido antes canalizado con otro psicólogo y que se ocupó otra corriente, nosotros fijarnos en ese aspecto, qué es lo que los otros colegas mencionaron, y además de eso, por ejemplo, si es una persona alcohólica y que ya sabemos que es alcohólica, pero que lo está negando, por ejemplo, nosotros saber intervenir en qué momento hacer cierto tipo de preguntas, por ejemplo, que el paciente sea, que como para, pues sí, que en la primera, bueno, tal vez no en la primera cita, pero posteriormente en las citas que vengan, sabernos poco a poco ganar esa confianza y saber preguntar en qué, por ejemplo, en este caso, que él niegue que está tomando, pero que su familia incluso hable acerca de que lo corrieron porque por haber tomado en el trabajo, ¿no? Y que él lo esté negando, sabe preguntar, por ejemplo, mm, ¿usted escondía botellas debajo, por ejemplo, de su escritorio o saber preguntar, meterse dentro del tema? Y en este caso también, por ejemplo, ¿usted guardaba alguna botella en el baño o tomaba en lugares donde no lo vieran? Pero sin que él sepa que, por ejemplo, pues ya no, bueno, él no va a saber que nosotros ya sabemos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que sepamos preguntar en el momento específico sobre lo que nos arrojaba los estudios o mejor dicho, el historial médico y el historial psicológico del paciente, ¿no? Eso es lo que trataba de decir. Ujú. Sí, ok, ahí ya estás como involucrándote con su problemática directamente, pero por ejemplo, si te dice, no, pues es que yo tenía esto y yo se lo decía y ni siquiera así me hacía caso el psicoterapeuta y me decía lo que él quería y me ponía siempre pensando en una terapia conductual, ¿no?
me ponía siempre estos ejercicios y forzosamente quería yo que cambiara rápido mis actitudes, ¿no? Pues bueno, claro, porque si sigue la persona siendo alcohólica, pues va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no le gusta? Ajá, Salma. Maestra, tengo una pregunta. Si un paciente nos da autorización de hablar con su anterior terapeuta y nos brinda su teléfono, su contacto, ¿podríamos hacerlo? O sea, si el paciente sí nos da autorización, podemos hablar sobre, porque éticamente no podemos decir nada de lo que pasa dentro de terapia, ¿no? Pero si es con otro profesional y el paciente está dando autorización, ¿sí podríamos también desde ahí indagar? Yo no lo recomiendo para nada porque forzosamente cuando le hables al psicoterapeuta o la psicoterapeuta anterior, pues va a sentir como cierta invasión, cierto escudriñar en su propio trabajo. Ahora, puede que tú no lo hagas con ese motivo, tú lo que quieres es saber qué tipo de terapia utilizó para que el paciente no se sintiera enganchado, ¿no? Con el trabajo hecho hasta ahí. Sin embargo, pues normalmente la otra persona, el otro psicoterapeuta a quien se le fue un paciente, pues no lo va a tomar de la mejor forma, ¿no? Y probablemente pues sí te podrá dar alguna información valiosa, pero esa misma información la puedes indagar tú con tu propio paciente. Ya si se trata de un grupo de trabajo de varios psicoterapeutas con un solo caso, bueno, maravilloso, ahí sí compartes entre varios psicoterapeutas cómo podrías solventar esa situación. Pero si no sabes cómo hacerlo, lo mejor es que contrates una supervisión. Ajá, y te busques que supervisen tu caso, ¿cierto? Y ahí sí ya puedes pedir todo este tipo de consejos. Yo no lo recomiendo mucho, Salma. La verdad es que además te está echando a pelear con los gallos, ¿ves? ¿Para qué está haciendo eso más bien ese paciente? De decirte, sí, si quieres, háblale y que te diga. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está esperando encontrar ahí? ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Entonces, bueno, vamos a encontrar que muchos de nuestros pacientes creen que quieren cambiar, pero en realidad muchas otras veces quieren que les digas, no, tú estás bien y el mundo está bien mal. Pobre de ti. Ni los psicoterapeutas te han agarrado la onda, eres bien especial, bien diferente a todos. Único, única, tremendamente genuina. Entonces, ¿qué están buscando ahí? ¿Qué se les hace que estén buscando ahí? Atención, probablemente. ¿Qué más? ¿Alguien iba a decir otra cosa? Que si podía ser como aprobación. Sí, perdónenme. Perdónenme, me estoy muriendo. Sí, Val. Sí, Alison. Atención, aprobación. ¿Qué más, Ámbar? Maestra, yo conozco de un caso, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Donde una amiga fue a terapia porque tenía problemas con su mamá y ella fue primero a terapia, o sea, ella decidió ir primero a terapia, después mandó a hablar a su mamá y primero la terapeuta le decía como, es que tú eres muy fuerte, tú pues eres buena hija y date cuenta de eso, no tienes por qué cargar con los problemas de tu mamá, etcétera. Pero después de que fue a terapia, que entró la mamá a terapia, a la siguiente sesión la terapeuta le decía, es que date cuenta que también tu actitud está mal, ¿no? O sea, tú no tienes por qué gritarle a tu mamá. Y me acuerdo que esa vez me llamó muy enojada y me dijo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿está de mi lado o no? O sea, sí, ¿no? ¿Qué onda con esta mujer? Y le dije, ay, amiga, pues, ¿qué te digo? Ok, justo fíjate, este ejemplo nos sirve mucho porque, pues acá vemos quizá una o un psicoterapeuta, una o un no sé qué era, pues carente de herramientas para hacer buen análisis, ¿no? Todavía quizá, no sé, muy novato, por decirlo así, muy nuevo, muy nueva. Y evidentemente, pues cuando tú tiendes o cuando sientes esta necesidad de correr a ponerte del lado de tu paciente,
pues ahí hasta me atrevo a decir que más estás haciendo terapia tú que tu paciente. ¿Me explicó? Entonces tenemos que no buscar, bueno, primero que nada, y sobre todo con gente, no es cierto, de todas las edades, iba a decir los más jóvenes, pero no es cierto, de todas las edades, aún si están yendo a decirte a tu consultorio, me llevo de la patada con mi mamá, es una señora bien violenta y se la pasa gritándome, dándome órdenes, no respeta que yo ya tengo 23 años y no quiero hacer mi cuarto hasta que yo quiera hacerlo, es bien metiche, ya sabes, ¿no? Empieza toda la letanía de qué, pues pecho malo, ¿no? Entonces lo estás viendo polarizado, tu paciente tiene una polarización marcada en la que, por ejemplo, te está demostrando de entrada que no ha podido integrar los dos objetos parciales. No se vive, sino en una especie de rasgo psicótico con una escisión muy marcada, ¿no? Aquellas personas que no es que pero es desgraciadísimo, es un maldito, no conozco a nadie tan maldito como él o ella, pues son personas que están parcializadas, que están fijadas en el objeto cosa de las madres o no sé, en cualquier situación objetal, pero principalmente de las madres. Entonces tú, si tiendes con esta necesidad humana de darle aceptación, cariño, atención, respeto a tu paciente, lo primero que vas a hacer es decirle, sí, ¿verdad? Es que luego hay mamás que son tremendas. Jijijiji, ¿no? Error fatal, echaste a perder toda tu intervención, toda. En el momento en el que tú te pones del lado de él y empiezas a trabajar desde también la parcialidad, pues entonces será un trabajo muy carente, ¿no? Entonces, para eso nos sirven todas estas herramientas indagatorias, sin decir, no, pues es que sí, tú eres bien fuerte, qué lástima que tu mamá es tan controladora, cómo se atreve a pedirte tu cuarto todos los días, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decirte qué hacer, no? Entonces empiezas a manejar otras cuestiones, no te vas por ahí a atacar luego a la mamá, porque entonces, si tú tienes que hacer función madre positiva y estás atacando a la mamá, ¿cómo te dejaste ahí el panorama de acción? Súper limitado, roto. ¿Sí? Más o menos entiende entonces esta cuestión. No podemos ponernos de su lado y decir, ay, sí, entonces, qué malditos fueron esos psicoterapeutas que no te entendieron, ¿verdad? Es que son bien chafas, yo creo son bien, han de ser de tal corriente y toda te pones tú a criticar, ¿no? ¿Será que eso sirve de algo? ¿Nos sirve a nosotros de algo? ¿Le sirve a tu paciente de algo? No. No, maestra. Al contrario, ¿no? Lo constriñe, lo relega y lo deja parcializado, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar alguna especie de punto medio entre esos dos polos, ayudarlo en su proceso de separación, individuación, ¿sí? Una persona muy dependiente de sus padres puede tener muchos lados de la moneda, puede ser completamente disruptivo o también puede ser una persona tan dependiente que sea una persona que depende de muchas sustancias, ¿sí? O de una, no sé, de relaciones objetales por ahí sin significado, entonces consume personas, devora personas o devora alcohol o devora lo que sea, ¿sí? Más o menos nos vamos dando cuenta. Entonces, para trabajar esta cuestión de cómo indagamos si lo que hicieron los otros terapeutas, a mí no me interesa si el otro terapeuta fue bueno o fue malo, en el momento en el que a mí lo que me interesa es mi paciente, ¿sí? Entonces, bueno, si por ejemplo nos dice, me caía bien gordo, sobre todo este terapeuta que me ponía a hacer ejercicios todo el tiempo y a mí me cansaba porque nunca hablábamos de mis problemas. Entonces tú volteas y una pregunta que se me ocurre que podemos hacerle, entonces a ti te gustaría que platiquemos de tus problemas. A ver, cuéntame, para ti, ¿cuáles son tus problemas? Lejos de quedarte fijado en la estrategia que salió mal, ¿sí me explicó? No vas aquí a criticar a su otro psicoterapeuta, simplemente vas a trabajar con los elementos que él te diga, no me gustaban los ejercicios, ok, y al final de esa sesión incluso le puedes decir, bueno, yo te quería preguntar si en algún momento se hacen necesarios estos ejercicios, ¿tú tendrías la voluntad de hacerlos conmigo? Desde otra perspectiva, por supuesto, ya sabes, ¿no? Le echas ahí, le engalanas un poco el asunto, pero no puedes dejar por fuera que vas a necesitar dichas estrategias que él o ella han venido rechazando. ¿Cómo le das la vuelta? Primero generas rapport, un montón. Primero escuchas lo que sí quiere hacer, ¿cierto? Y de cuando ya tenga confianza, partes para hacer aquello a lo que se está negando, porque muchas veces aquello a lo que se está negando,
pues es aquello que verdaderamente lo va a fortalecer, que lo va a hacer cambiar, que lo va a hacer afrontar su problemática. No podemos toda la vida nosotros entonces ir echándole babita en la herida, a la herida para que nunca cierre. Lo que nos interesa es que cierre. ¿Sí? ¿Más o menos? Maestra. Sí. Bueno, a ver, hoy es el 504. A Ladies, Presente. Alison, Presente. Ámbar. Presente. Ah, lo que me recuerda que dijiste ahorita de la fe, Ámbar, pues claro, porque ahí no podemos tampoco ponernos a atacar a sus propios dioses. No es como atacar a la madre o al padre, pues es lo mismo, es un nivel espiritual que no podemos nosotros atacar. Es que este señor me hablaba de que no existía Dios. ¿Qué hace un terapeuta hablándole que no existe Dios a sus pacientes, no? ¿Sí me explico? Y más si esta persona pues sí es creyente. Bueno, es que yo supe, es que nomás me rodeo de pura gente con casos bien raros. Tengo una conocida que fue a terapia y dice que su mamá entró, como que de repente quiso entrar y le estaban haciendo oración la terapeuta. Que antes de iniciar la sesión empezó a hacer oración con ella y le dijo así como, si eres creyente, ¿me dejas hacer una oración? Y que pues ella le dijo que sí, pero que la mamá se sacó de onda. Y ya después pues ya no regresaron. Dijo, pues es que yo creo que eso no debería de ser, o tal vez sí sea un tipo diferente de terapia, o... Y dije, no, pues dentro de todo mi desconocimiento, pues creo que también esto no va, pero pues no lo sé. Terapia, pero de ángeles, ¿no? Yo creo. Ok. Pues raro, ¿no? Digo, raro. Mira, si fuera algo que solicita tu paciente como parte de sus rituales, por ejemplo, de un neurótico obsesivo que es muy ritualístico, bueno, pues tiene sentido hacer un ritual con él o ella, si él te lo pide. Pero que tú de entrada le metas la fe para un tratamiento científico, pues sí está muy raro, ¿no? En fin. A ti te digo, no es que nos importe destrozar al pobre terapeuta o terapeuta. No. Simplemente encontrar aquello que se haya funcionado para que de ello te agarres, para que verdaderamente ahora sí quiera afrontar sus problemáticas. Hay gente que tiene tantas resistencias que verdaderamente le va a echar la culpa siempre al mundo. Cuando esto pasa está instalado en una parte de victimización muy infantil, muy oral, ¿cierto? Una dependencia por ahí tremenda a que le resuelvan absolutamente todo. Y el mundo, pues cuando no te resuelve todo, pues viene una primer crisis, que si tienes un proceso de separación, individuación concreto, correcto, adecuado, pues es una crisis superable. Cuando no, pues no, ¿no? Bueno, Ana Brenda. Presente. Andrea, Daniela. Presente. Anel. Presente. Daniel Morales. Presente. Denise. Presente. Diana Ramírez. Presente. Diana Laura. Eso fue un presente, ¿sí estás? Sí, ya te vi. Ok, Eder. Presente. Eduardo Daniel. José Manuel. Presente. Laura Carmona. Presente. Laura Elena. Presente. Liliana Montserrat. Presente. Luis Fernando Díaz. Presente. María Fernanda. Milton. Presente, profesora, perdón. Natalie. Presente. Odalis. Presente. Raquel. Presente. ¿Más participaciones, Raquel? Odalis también. Luis Fernando. Bueno, tú sí tienes algunas. Ok. Ricardo. Hola, presente. Hola, Rick. Rodrigo. Presente, maestra. Salma. Presente, maestra. Silvina. Presente. Teresa. Presente.
Tampoco tengo muchas participaciones tuyas. Un poquito más, por favor. Valeria. Presente. Jimena. Presente. Ya últimamente hay más, muy bien. Ciania. Presente. Y Arlet. Bueno, díganle a Arlet que también tiene muy pocas participaciones. ¿Cómo? Disculpe si me puse asistencia, soy Diana Laura, ya no es Olivier. Sí. Gracias. Sí. Ok, y luego en el chat dice, y si la persona que está siendo aceptada así que le puede llegar a pasar psíquicamente al paciente. A ver, Fernando, ¿cómo? Bueno, es que escuchando lo que decía de que la persona está siendo aceptada por pues en este caso por el terapeuta, que todo le pasa, que todo es correcto para esa persona. Ajá. Y si esta persona sigue en este aspecto, pues yo creo que se convierte en una persona egocéntrica, pesada, pero psíquicamente, ¿hasta qué punto puede llegar? ¿Podría llegarse a una psicosis si sigue con ese terapeuta y no se dan cuenta de ese error? Psicosis no. Psicosis no, a menos que exista un brote, que también podría suceder, pero tendría que ser, bueno, pues sí, quizá un trauma muy severo, algún suceso, un fenómeno que lo psicotice, pero lo que sí claramente vamos viendo es una perversión. Acuérdense que las personas perversas tienen esta tendencia a no aceptar otra ley que no sea su ley. Entonces, pues, por ejemplo, imagínate cómo sería tener un hijo perverso, que no quiere hacer absolutamente nada de lo que tiene que hacer, no quiere aceptar ninguna responsabilidad del rol que tiene que asumir, porque para él, 23 años, pero sigue siendo él un niño, pero ahora es un niño que puede decidir que su propio caos, ¿no? Es el caos respetable y se friegan todos los demás. Entonces, pues te estás dando cuenta que no existe otra ley más que su ley y que las personas de al lado ni siquiera le causan compasión, ya no digas amor, o sea, y tampoco conflicto, ¿no? Entonces, finalmente, pues estás ahí fortaleciendo una estructura perversa, ¿no? O un rasgo muy perverso, si no fuera estructural, por lo menos un rasgo muy perverso, ¿no? Sí, es que bueno, yo también tengo una conocida que dice que va con su terapeuta y cuando platico con ella, siempre es de que es que él dice que yo no soy el problema y me lo dice así como tal cuando platico con esta persona. Y es como que, güey, está aceptando todo lo que tú le estás diciendo y que tú no estás mal y yo entre mí como de, wow, le está haciendo mucho daño a esa persona porque cuando me platica, siento una sensación bien horrible de egocentrismo. Pues sí, esa sensación que tienes y qué bueno que nos hables de lo que tú puedes llegar a sentir ante esos conflictos, porque muchas veces eso que sentimos tenemos que hacerle mucho caso. ¿Por qué? Porque afortunadamente ya también van a traer las herramientas científico-prácticas para asumir la responsabilidad en sus casos, pero nunca deben dejar de lado lo que ustedes puedan llegar a sentir, transferencia y contratransferencia. Muy bien, Fer, porque entonces, claro, está por ahí quedándote a ti bien claro que su terapeuta, pues es un terapeuta carente, ¿no? Cuando la gente ya no sabe cómo ayudarle a las demás personas a resolver conflictos, tienden a darles el avión. ¿Para qué? Para que le sigan pagando, ¿no? Entonces, en nuestro quehacer profesional, espero que tengamos un poco más de ética y veamos que si nosotros no estamos pudiendo contribuir con nuestro paciente, pues entonces no nos alcanzó todavía la experiencia y mejor lo derivamos con alguien más o contratamos una supervisión y que nos ayuden a enfrentar este tipo de casos. Rodrigo, cierra tu micrófono, porfa. Sí, maestra, perdón. Chiste. Bueno. ¿Sí, más o menos, Fer? Sí. Bueno, tarea, construir el familiograma por lo pronto de Freud. Y sí lo pueden hacer porque vaya que existen datos sobre cómo fue su vida. Búsquense biografías, ¿sale? Reseñas, todo lo que les hable de su vida y construyan el familiograma de Freud. Creo que está bien largo, ¿no, profesora? Larguísimo. Algo así creo que vimos. Está larguísimo, sí me acuerdo que habíamos platicado que estaba muy largo. Larguísimo y bastante complejo. Entonces, pues quienes se acerquen más, conforme más se acerquen,
Ahora, o sea, ustedes si abren Google seguramente se van a encontrar familiograma de Freud y ahí va a venir todo. Pero eso a mí no me va a servir de nada si no viene con una explicación de lo que ustedes comprendieron de esa relación. Ahora estoy revisando ya sus reportes, vaya, por fin. Me tomó 5 semestres, pero ahora cada reporte que abro estoy muy contenta porque verdaderamente ya son impresiones personales, ya no copiaron ni pegaron, todo bien. Van muy bien, los quería felicitar. Que así siga la cosa y entonces no me entreguen el familiograma que encontraron nada más ahí. Sí, la parte gráfica ya está resuelta, pero lo que quiero es que ustedes me expliquen por qué una relación fue conflictiva, debido a qué, en qué fechas, sí, que metan todos los elementos de un familiograma de manera concreta, ¿les parece bien? Y eso me lo van a entregar ya este sábado porque ya casi se acaban las clases. ¿Vale? Tienen toda la semana para hacerlo. Sí, maestra. Bueno, que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Que descansen. Come rico, descansa. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego.